Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Yo creo que en la fase en que se encuentra la pandemia a escala mundial, lo primordial resulta en mantenerse informado. La información acerca de su curso, de sus oscilaciones, es vital. Esto para el individuo como individuo y para los estados, para los gobiernos como estados y gobiernos. He estado siguiendo muy de cerca toda la información de BBC que está saliendo acerca de Israel, que me ha parecido el arquetipo, el modelo que a nosotros nos puede interesar más. Un estado pequeño, con una población pequeña, pero de altísimo desarrollo, que la vacunación la llevó a cabo en una forma total, se lució. Las dos primeras aplicaciones y se dio por seguro. El Estado de Israel ya estaba libre del contagio porque todo el mundo estaba vacunado. No ha sido así. Ellos están haciendo estudios y están tomando medidas muy importantes, tratando de ver el percance que le está llegando, con rebrotes en modalidades no originarias, Delta, la variante más preocupante, y ahora están analizando la eficacia posible de la tercera vacuna, porque están ya en un programa de ir por edad, sobreasegurando la vacuna con una tercera aplicación. Los informes y los detalles científicos que está dando BBC son importantísimos. Se lo digo porque en las redes es muy fácil localizarlo. BBC, vamos a ver sobre el coronavirus, vamos a ver Israel. Ahí está todo. Israel tiene una queja que la está manejando con mucha prudencia, pero con la severidad que ellos hacen las cosas. Abrieron muy apresuradamente, confiaron demasiado en que las vacunas totales iban a funcionar. Y ahora se le ha presentado esta cuestión de este contagio, a veces misterioso, en la cuestión de los de más edad, de los de menos edad. Están luchando con el trastorno, casi en términos más intensos que cuando se produjo el primer brote. Para nosotros es un buen ejemplo, para nosotros es una buena manera de vernos como espejo, especialmente para el presidente Abinader, que tomó la decisión de su ruleta rusa. Bueno, el empresariado quiere que se normalicen las actividades de la economía porque se está produciendo un ahondamiento de la crisis y pueden venir descalabros y quiebras y ruina. El turismo quiere de algún modo que se liberen las restricciones porque esa es la espina dorsal. Bien. Y la vacuna, se ha perdido el interés de ponérsela. ¿Cómo?
y ha habido un excedente de vacunas que muchos han criticado entendiendo que se trata de una baladronada del presidente Abinader. La realidad es que tienen dificultades, obstáculos casi insuperables para mantener la existencia que tienen con el frío debido. Si no se le mantiene el frío debido, se pierde. Y tomaron la decisión de hacerlo hacia afuera mediante la donación, muy elegante, que por cierto Haití, como siempre, se rehusó a recibirla, claro está, es parte de su rencor. El rencor que le han inculcado contra nosotros, y es su esperanza. Pero evidentemente el mismo desvanecimiento que tuvo aquí el interés por completar, que fue bastante eficiente el programa, hay que decirlo, se produjo en Israel. Hubo como una especie de confianza prematura. Bueno, ya estamos vacunados bastante, hay lugares donde no hay provincias libres, bueno, pues vamos a abrir. Y se abrió. Israel, presidente Abinader, usted tiene mucho acceso a lo digital. Busque y aprenda lecciones de científicos israelíes. Ya sabemos, deben de haber 8 o 10 premios Nobel en la investigación y en la estructura de opinión. De manera que al pueblo, a la sociedad llana, hay que decirle, informarse. Porque la información le permite al sujeto no confiar. Y a un vacunado, espérate, no puedo usar, no puedo estar en reuniones y en aglomeraciones. Tenemos una referencia muy penosa en un estado de altísimo desarrollo como Israel. De manera que sobre pandemia, el objetivo esencial de este programa de hoy es alertar a la población a mantenerse informada, a no dar por descontado que todo está resuelto. No es verdad. El COVID es terrible. Ya hay incluso opiniones muy acreditadas de científicos importantes que dicen que hay que comenzar a prepararse para convivir con él. Porque en la medida que progrese la vacunación y se haga total y la tercera sea un refuerzo oportuno, sí, pero que el COVID entonces tiene la particularidad de que muta, de que cambia. Y sus cambios son fatales, más veloces en el contagio, tan letales como el original, o más letales. Bien, hoy quiero tratar temas nacionales, que en la semana algunos se pusieron al rojo vivo, porque creo, sin inmodestia, sin prepotencia ni arrogancia, no, líbreme Dios, creo que si hay alguien en el país que tiene el derecho a tocarlo, es quien habla, porque debo tener más de 30 años alertando a mi país de las cosas que podrían venir por los caminos, tanto de la droga con la comercialización mundial, nosotros primero como territorio de tránsito, después como mercado de consumo, como sede de enfriamiento de las mafias mundiales, de lavado de activos criminales descomunales,
gran medida extranjeros en base a testaferros nacionales, en la parte más peligrosa. Y si hay alguien que puede hablar de ello, soy yo. Excúsenme que no hay jactancia. Más bien lo que hay es una especie de tristeza, de pesar. Porque cuando oigo ahora tanta gente hablar, atolondrada, asombrada, algunas entusiasmadas, como si estuvieran haciendo un descubrimiento, es algo que se ha presentado de repente. No, es un fenómeno que se ha venido incubando y desarrollando desde hace mucho tiempo. Y hubo voces que alertaron de que había que tomar medidas, que había que hacer esfuerzos para impedir que esas cosas llegaran a niveles inmanejables. Entre esas voces ha estado la mía. Acaba de producirse una especie de gran espectáculo, serio, no un espectáculo de farsa, ¿no? Preocupante. La Operación Falcón. Bueno, las redes, los medios escritos y televisivos, radiales, hay un asombro. ¡Oh, Dios! Y los nombres, quiénes son y cómo son. Y claro, aparece como siempre el oportunismo, que es lo peor. Gente que jamás le interesó eso, que sabe desde hace tiempo que esa es una realidad creciente y peligrosa. Se da por asombrado. ¡Ay, mira! Pero sacándole siempre el filo político. Y comienzan a aparecer en las redes fotografías del candidato Abinader con un dirigente cuando se pasó a su partido, y ese dirigente ahora está en la Operación Falcón, guardando prisión preventiva, ¿se entiende? Porque hay 15 que llevaron ya a la Fiscalía de Santiago. Pero dice el Ministerio Público en sus niveles más responsables que hay algunos extraditables. Bien, me van a permitir hacer algunas derivas. Extraditables, sí. El diputado Gutiérrez, que fue apresado en Miami, que por cierto he visto que sigue excusándose cada mes de su asistencia a la Cámara. Me imagino que debe estar percibiendo su salario, pero está preso en Estados Unidos. Parece que pudo haber dado algún tipo de información. Esto lo digo porque el hecho de que su causa se aplazara para el año 22, 4 o 5 meses, me hace pensar en una técnica que conozco. Cuando hay solicitudes en sucesión, en torrentera, de extradiciones de un caso complejo de organización de bandas internacionales de gran tráfico, las cortes toman medidas muy saludables de no precipitarse a conocer un caso. Si vienen más, van integrando las extradiciones concedidas y van formando un solo caso. Los mismos hechos con más autores. Darle 5 o 6 meses de aplazamiento me luce que está conectado con las extradiciones solicitadas. En curso, no sé si han llegado o si están por llegar. Me oí decir como que acompañaba al Ministerio Público y a las fuerzas policiales que hacían los allanamientos y las detenciones, que había como personal de la DEA ayudando en una operación que no es anormal, porque son crímenes internacionales y se da un tipo de cooperación. No pueden tomar medidas, pero sí participan y observan. Pero si eso fue así,
me convenzo entonces de que las extradiciones están por llegar o ya han llegado. Porque ellos se cuidan mucho de no hacerlo si no tienen un tipo de base legal fuerte, como sería una solicitud de extradición, los indictments, Estados Unidos versus fulano de tal. Entonces describen los hechos como una especie de instancia de instrucción. ¿Por qué ese tipo va a ser juzgado? Viene a la Suprema Corte de Justicia, le solicitan que se lo entregue. Si la Corte Suprema inmediatamente ordena la detención y la congelación de los bienes, y conocen audiencia, y si entiende que hay méritos en la solicitud, entonces concede la extradición, que consiste en la entrega para ser juzgado allá. Dada la naturaleza del crimen de banda transnacional, carteles organizando tráfico internacional, hay una especie de tolerancia entre los estados y de cooperación. Va a la justicia más confiable, menos vulnerable, no es posible atemorizarla, difícil de sobornarla, donde se pueda juzgar mejor. Es más o menos la tónica de los acuerdos de los estados sobre la cooperación judicial internacional. Pero bien, al presidente Abinader comienzan a hacerle no solo esas muestras, una campaña, un individuo que era un funcionario y un militante y un dirigente importante de un partido, se pasa al de él, al partido originario, el PRD, al PRM, y lo felicita y se alegra y se retrata con él y su familia, bueno. Pero de ahí el oportunismo funciona. Hay que debilitarlo, hay que acusarlo. Ya incluso creo que surgieron voces pidiendo su renuncia. Porque conforme a la ley electoral, cuando los fondos son ilícitos, bueno, por armarle proceso social al menos al presidente de la República. Lo atacaron en una forma tan innoble, tan alevosa, que es superior a esa que describo. Cogieron de ejemplo a Julius Giuliani, el amigo del presidente Abinader, que vino aquí siendo el candidato a organizar la cuestión, ayudarlo en la preparación de un plan acerca de la seguridad pública. Giuliani es un personaje de historia, un hombre que fue fiscal originalmente, fiscal antinarco formidable, después fue alcalde de Nueva York. Precisamente el sábado 11 se cumplió un aniversario, el 20, del atentado horrible de las Torres Gemelas. Y él era el alcalde, y entonces se distinguió porque hizo un trabajo formidable en medio de aquella tragedia y aquellos escombros, de esa presencia terrible de la muerte de multitudes, cerca de 3.000. Giuliani se distinguió mucho. Fue el hombre que además se le reconoció que había sobreasegurado a Nueva York, lo había limpiado, se decía, es decir, controles sobre su criminalidad, utilizando innegablemente su enorme experiencia de fiscal, que ya la había desempeñado. Y le hacen un ataque en base a Giuliani. Y le dicen al presidente, ¿y dónde está Giuliani? Y Giuliani, y hacen burla de Giuliani. Giuliani es un ejemplo de lealtad a su nación y a su causa política. Él es partidario de Trump, fue abogado de Trump, formidable durante todo el proceso de fraude y de violencias electorales. Fue el hombre que encabezó
la denuncia. Se quedó el Partido Demócrata con el poder finalmente y ahora lo quieren crucificar. Y le arman expediente y lo quieren degradar. Cosa totalmente injusta, porque el hombre ha prestado servicios muy eminentes a su país y en cierta medida al mundo, luchando contra el crimen organizado. Y él ha sido leal a eso. Pero bien, otra burla al jefe de policía. El jefe de policía, caramba, qué ingenuo, qué ingenioso. Ahora dice que han bajado los índices de criminalidad. Óigame eso. Aprovechando el estupor y el espanto que produce cada atraco, cada violencia criminal que están ahora aumentándose innegablemente. Pero ocurre que eso a mí me da una oportunidad de hacer una puntualización. El director de policía tocó algo sensitivo, quizás sin proponérselo. Él se refirió más bien al descenso enorme que tuvo la criminalidad durante el tiempo de cuarentena. El año casi medio que pasamos con restricciones, toque de queda, la criminalidad urbana esencialmente descendió en una forma asombrosa. Se explica. Las horas de la noche restringidas, los motores, que son los instrumentos y los vehículos que usan más para los asaltos y la muerte, no podían circular libremente. La presencia policial y militar en las calles, en las 24 horas, todo eso produjo una reducción enorme. Al llegar la apertura y reiniciarse las fiestas y las coordinaciones, entonces la criminalidad hace provecho de esa oportunidad y él comienza a hacer su oficio, lo que sabe hacer: robar y matar y traficar y droguear. Y como está todo el mundo en la calle y hay un tumulto por todas partes, bueno, es más difícil controlarlos e identificarlos. Es decir, que pienso que el oportunismo, cuando se usan cosas tan delicadas, tan vitales, para un uso político, incluso muchas veces hecho por gente descalificada, porque si se examina la hoja de vida de las organizaciones a que pertenecen y los casos que tienen ellos, uno dice, ven acá, ¿y de qué está hablando esta gente? Está hablando de droga. ¿Y dónde estaba él? La idea es que hay que tener paciencia, hacerle las exigencias del lugar al gobierno, eso es democrático, pero no tratar de hacerla un tema de beneficio político coyuntural. Bueno, ya están pidiendo la renuncia del presidente. El presidente reaccionó con la operación Falcón. Lo hizo en una forma enérgica, vibrante. Cada quien que cometa un hecho debe pagar por él. Y utilizó una expresión que yo quiero enmendar. Y se lo voy a dar como consejo. Él dice, ya ahora no ocurre como ha ocurrido por décadas con la impunidad del crimen de la droga. Presidente, no es verdad. Totalmente. A menos que usted tenga dificultades, habilidad y aptitud para ver la paja en el ojo ajeno.
y no ver la viga en el propio. Hay que desmontar esa afirmación. Un país que tuvo un juez, Juan María Severino, que el narco intentaba y a veces lograba sobornar al Ministerio Público. El narco internacional, no los muchachos aquí improvisándose como pequeños capos, no. Con tal de que no lo enviaran a la séptima cámara, porque ahí había un juez Severino que era insobornable y era severo en los castigos. Una juez como Miriam Germán. ¿Quién podía dudar cuando Miriam Germán juzgaba un caso de droga? ¿Quién podía dudar de que ahí no habría severidad, justicia, valor? Nadie. Hay un caso que hizo historia, yo lo usé en mi momento, hablando del peligro que tenía el crecimiento de la droga y cómo se iban envalentonando los prospectos de capo. Miriam juzgaba a uno que se apareció, lo llevaron, no se apareció, lo llevaron amarrado, preso de verdad, pero al llegar, estaban las esposas, como era natural, lentes Ray-Ban de último modelo, reloj Rolex y un grupo de damas en primera fila, viendo a las. Miriam le dice al acusado: quítese los espejuelos, porque era un actor de cine. Fue un capo bastante célebre, ¿no? Dominicano, todavía era prospecto, después se dio peor. Y aquel individuo le dice: venga usted a quitármelos. Óigame. Desde luego, lo juzgaron de verdad. Severino juzgó de verdad. No a chimichurri y a improvisado, no. A capos pesados. David Albure Bargún, el jefe de la contabilidad total del cartel de Cali, un imperio, sustituyendo a Guillermo Palomari, un argentino que había sido el que organizó toda la estructura financiera del cartel de Cali, pero cayó en desgracia, le mataron a una mujer, trató con los norteamericanos y eso fue sustituido por Albure Bargún. ¿Dónde cogieron a Albure Bargún preso? En el Hotel Jaragua. Venía con un español porque estaban tirando las trazas, las coordenadas para organizar el crimen transnacional de la droga, el cartel de Cali. Condenado a 20 años. 20 años de los cuales cumplió 9. Llegó el PRD al poder y le dieron una libertad condicional desde la Suprema Corte de Justicia. Cuando se iba en el aeropuerto, relató la prensa que él le dijo a los periodistas: mi mamá me decía cuando yo era niño que el diablo existía, pero yo no lo creía. Ahora, cuando yo vine a la República Dominicana y supe de Vincho Castillo, lo que era Vincho Castillo, yo creo que el diablo existe. Yo, presidente Abinader, esa no era impunidad. El jefe, el ideólogo del cartel de Cali, un hombre, el ajedrecista le llamaban. Le llaman porque está ahora detenido y condenado a perpetuidad en Estados Unidos junto con su hermano Miguel. Ese, en el momento que lo atraparon, porque se había metido en una caleta de la casa, el coronel, el general Rosso José Serrano,
en su maletín, había una carta que le enviaba un abogado nacional, hablándole de la necesidad, de la imposibilidad que había de conseguir la libertad de David Aljure Barjum. Y me señalaba a mí como el obstáculo fundamental por las denuncias incesantes que hacía y el estado de opinión pública que se mantenía defendiendo la condenación. Prácticamente el abogado yo lo he exhibido en televisión porque la conservo. Recibí copia, entonces pasé a ser funcionario. Prácticamente era diciéndole a Gilberto Rodríguez Orejuela, si quieren a David, salgan de Vincho. Pero aquel es un talento, aquel es un individuo, todavía no sé si se conserva así, que era el ideólogo. Él sabía lo que era meterse con un funcionario de un estado extranjero y los peligros que eso, y los perjuicios que eso le podía generar a sus operaciones. En Colombia se vio. El loco de Escobar, de Medellín, hacía cualquier cosa. Un avión con 103 pasajeros lo voló porque iba a volar César Gaviria ahí, que no fue al vuelo. Y voló un edificio de 9 plantas, todo eso. Pero aquellos eran más cautos. Por cierto, que en los libros se acusa a ellos de haber matado, de haber ordenado la muerte y ejecutado al hijo menor de Trujillo, Radamés Trujillo, que fue a darle unas explicaciones de un barquito en Panamá y una droga perdida, y uno se perdió en 24 horas. Es decir, hay un historial, presidente Abinader, pero muy complicado. No estoy hablando de David Aljure como la excepción, no. Eran decenas de capos colombianos importantes que caían aquí y eran condenados aquí desde el tiempo de Balaguer, con jueces como Severino y Miriam. Es verdad que esa impunidad era. Después vino el PRD, David se fue, David Aljure, bueno. ¿Por qué? Bueno, él tendría sus razones para poder salir. Por eso quería hacer una enmienda, porque no era justo hablar de impunidad desde la administración de Balaguer. Señores, a mí me dijo el general Rosso José Serrano, ustedes fueron declarados territorio apache por la droga de mi país. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que es un territorio donde se le combate y peligroso. Entonces dice él, el avión que derribaron los aviones de caza de ustedes en el norte de Montecristi, con 500 kilos, le sirvió de lección. El general Antonio Inver, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, y subió uno de los aviones de aquí, de esos de turbina, casas, que ahora están fuera de servicio, de los grandes. Pidió el piloto instrucciones, derríbelo. Aquí no ha habido impunidad, sigue. Y esto incluso con reconocimientos internacionales importantes. Lo he mostrado. Las cartas del general Barry McCaffrey. Gracias a su liderato en la región se ha podido progresar. Creo yo, presidente Abinader, no es justo. Ahora bien, quizás por prudencia usted no quiso separar las administraciones de gobierno. Primero, la saliente de Danilo Medina tiene una mancha indeleble. La fuga protegida de César el Abusador, sin contar cientos de casos de capos pesados que de una forma u otra estaban junto a este y estaban participando en una red inmensa que todavía no se sabe
porque la extradición de César el Abusador está pendiente de ser concedida por la Corte Suprema de Colombia. ¿Cuál puede ser el obstáculo? Es bueno informárselo a ustedes. Que según los relatos, a él lo mandaron a matar allá, la gente del cartel del Valle del Norte, con los cuales trabajaba. Pero él mató al individuo que lo iban a matar. Y es posible, pienso yo, posible, no lo sé, que la Corte Suprema de Colombia tenga el problema de vamos a conceder una extradición por una red transnacional de tráfico de droga pesado, pero el tipo cometió un homicidio aquí. Lo juzgamos primero y lo extraditamos después. Hubo mucha colaboración en el principio y fiscales norteamericanos bajaron y lo interrogaron 4 días. Los jefes de policía de Colombia daban declaraciones a periodistas importantes nuestras, doña Alicia y creo que a Nuria también. Bueno, ¿qué pasó en esas administraciones? El que quiera saber mi libro, El remolino del juicio, es un libro hecho en un 70% en base a lo que se produjo en una audiencia de difamación, un invento que se hicieron contra mí, acusándome de difamador y pidiendo 100 millones de pesos porque había difamado a un hombre que había sido el director de ISOE. Y no hay que insistir en cómo flotó, cómo trepidó el escándalo de ese tiempo. Léanse ese libro, ahí está todo. Las declaraciones del ministro Soto Jiménez, hablando del ascenso de Quirino. Apártese de ese expediente, déjeme eso a mí, que yo lo controlo. La construcción de una pista para el turismo, oiga eso, de Elias Piña, en las inmediaciones de la finca de Quirino. Todo eso pasó, presidente, en administración de ustedes. Y después, en la pasada, el rencor, el terrible rencor del gobernante, se metió en usar el expediente contra quien lo había extraditado, que llegó, fue presidente en agosto del 5 y ya en diciembre estaba extraditado, tan pronto lo atraparon. Y después lo usan para decir, no, ese hombre yo lo sufragué, ese hombre yo le pagué. Total, que todo se derrumbó, como dice la canción. La última foto de él con un expresidente de Guayabana, los dos sonrientes, y Quirino diciendo, usted sabe, presidente, que nunca he ayudado a nadie que no sea, ni he seguido a nadie que no sea usted. Dios mío. Es decir que cuando se hacen esas acusaciones hay que tener un poquito de cuidado, que yo lo excuso porque el presidente está bajo el asedio del oportunismo, lo quieren responsabilizar a él, que en realidad él era una especie de pieza importante pero no decisiva. Yo creo que le llamaban en los círculos de poder la tallota, que dicen que da lo mismo comérsela que meterse en el bolsillo. La tallota de una familia muy, muy importante, prestigiosa, con un tronco familiar honorable, que se dedicó a los negocios, tiene universidades, hoteles, un hombre ya una familia establecida. Ahora, días antes de las elecciones, yo no sé cómo no ordenaron su detención desde la administración anterior, que lo quería eliminar. Pero le publicaron entonces una foto en un helicóptero de un señor que era de La Vega, es de La Vega, y la esposa es diputada, creo que estaba siendo diputada y todavía no ha estado en juicio, porque en La Vega hay un juicio abierto sobre eso. Es decir, hay que tener cuidado cuando se habla hacia atrás.
Yo, por ejemplo, le voy a hacer esta reflexión al presidente Abinader, que es más que una reflexión, una especie de lección, porque yo tengo tanto tiempo tratando los casos, y el tema terrible del azote de la droga, y que puedo servir enseñando algo, orientando a alguien a pesar de mi edad. Mire, en el país se han dado casos últimamente que son dignos de estudio, pero no solo para iluminar o ilustrar cosas nacionales, sino cosas que pueden servir incluso para emplazar a la autoridad norteamericana. Hay un hombre que yo lo he citado varias veces, Maconí Guevara, el segundo hombre de a bordo de la banda de Quirino, compadre de este, era el que llevaba la droga para, creo que la zona franca de La Vega. A raíz del apresamiento que se hizo de un buque en alta mar, viniendo de Aruba para República Dominicana, más cerca de Aruba que de República Dominicana, ese barquito lo aisló la tecnología norteamericana. No tenía comunicación. Y los teléfonos celulares sí se podían. Creo que le detectaron 22 llamadas a Maconí Guevara, a la gente que venía en el barquito. En base a eso, se consideró que una tonelada de cocaína, 2.000 libras, 1.000 kilos, era de una banda que podía este hombre dirigir o estar dentro de ella. Lo hicieron preso. Y él se rebeló desde el principio y su abogado lo apoyó con mucha determinación. Esa droga no es de él. Pregúntenle al capitán colombiano de ese barco y al subjefe del barco venezolano, ¿de quién es esa droga? Pregúntenle. Es más, yo quiero que la Procuraduría General de la República, que tramite una solicitud, porque le escribí una carta a la Procuraduría General de la República, quiero ser interrogado por oficiales de la DEA y de la aduana de Estados Unidos de Norteamérica. Vinieron 4. Estuvieron 4 horas en la fiscalía, que entonces era Jenny Berenice Reynoso, la fiscal, que tenía que estar presente en los interrogatorios, porque los funcionarios internacionales no podían interrogarlo sin su abogado y sin el Ministerio Público. ¿Qué no le dijo ese hombre a esa autoridad norteamericana de esa droga del barquito? Y él decía, bueno, que vivió para que ellos sepan que yo no soy. Pasa el juicio, lo condenan a 20 años y no apela, pero estaba pedido una extradición. Entonces los 20 años de aquí sirvieron para evitar la extradición. ¿Por qué evitaba la extradición? Por una razón posible. Entre las coordinaciones que había de esa droga de barco, había funcionarios importantes de la política nacional, y además se le atribuía al llamado cartel de los soles, junto al cartel del norte del Valle del Norte de Colombia, el de los soles de Venezuela, que se lo atribuyen a los hombres fundamentales del régimen, del gobierno de Nicolás Maduro. Parece que de algún modo la defensa evaluó las posibilidades. Bueno, ok, ya vinieron y te complacieron, ya te interrogaron, ya le dijiste lo que tenía que decirle. Pero, de todo modo,
Hay un trato, te pueden poner penas menores allá, pero hay una implicación internacional. Hay una implicación internacional, el cartel de los soles, junto con elementos del poder, del gran poder de República Dominicana. Si coges para allá, te pueden allá meter, no 5 ni 10 como te han prometido, te pueden meter 20 años. No apeló la sentencia que le condenó aquí. Creo que la está cumpliendo, creo, no lo aseguro. Eso se lo digo al presidente, para que él tenga una muestra mínima de la complejidad del tráfico de droga en la región del Caribe. Eso hay que verlo con mucho cuidado y no llevarse de las murmuraciones, de las especulaciones a veces excitantes, emocionantes, que hay una serie de vivos manejando. No, los trasfondos de los casos son muy complejos, muy peligrosos. Ahí, en la corte, en Florida, hay 2 sobrinos de la esposa del presidente Maduro, condenados. Su barco estaba fondeado aquí en Romana, una lancha enorme, no sé, de 70 o más pies, un yate. Quisieron complicar a la autoridad dominicana en el asunto, no. Lo agarraron en Haití. Se lo llevaron y lo condenaron. Es decir, hay en el tráfico factores de poder de la región y las derivaciones y consecuencias que puedan surgir de un juicio de esa naturaleza en esos niveles. Una ONG noruega y británica, Inside Crime, escribió un informe sobre la droga del Caribe, que yo con el mayor respeto le pido al presidente Luis Abinader que la pida. Pida, presidente, el informe de la Inside Crime sobre el tráfico de la droga en el Caribe. Cuando usted lea eso, usted dice, qué complejo es esto. Y cómo viene aumentando el poder del crimen. Y cómo el crimen ha ido ganando terreno, infiltrándose en la política con gran poder, tomando el Congreso en gran medida. Porque eso es lo que se ha visto en la punta del iceberg. Los americanos saben cuántos son y quiénes son, que todavía están ahí vinculados, no a ese caso Falcón, a otras cadenas, a otras operaciones transnacionales de tráfico. 2 barquitos, no fue ese solo, después vino el Malumba, ese vino a Puerto Plata, con gasoil. Había aquí gente haciendo negocio de combustible. Lo revisan en Puerto Plata, no aparece nada. Bueno, suéltenlo, es lo que le dicen desde aquí, de la capital. No se puede porque hay un cazatorpedero americano ahí que lo quiere llevar allá a Sanssouci y lo traen custodiado y lo ponen en Sanssouci. Primer día de revisión, nada, no apareció nada. Segundo día de inspección, 1,5 toneladas de droga. ¿Cómo? En el Malumba, sí. ¿Y quiénes? Ya lo juzgaron, sí. ¿Y quiénes eran los dueños de esa droga? Y cuando lo juzgaron, ¿condenaron a quiénes? No sé. No tenía dueño la droga. No era parte de esa cuestión denunciada por el Inside Crime del tráfico de la droga en el Caribe, que llega a decir en su informe británico-noruego
que la droga se podía traficar casi libremente por la complicidad de la autoridad política de la República Dominicana. Léalo, presidente. Y usted verá que el asunto, cuando usted vaya a tener opinión sobre el problema, usted verá que usted va, porque tiene la inteligencia debida, a manejar mejor sus emociones. Era una simple enmienda que le quería hacer, pero provechosa y necesaria, porque es parte, ese aguacero, de las tormentas por venir. Nadie se pierda. Ahí está el abusador. Y se sabe cuáles eran sus vínculos. Y lo que él ha declarado, lo que él ha dicho. Dios mío, si lo dijo allá. ¿Qué pasó con la autoridad americana? ¿Lo tiene consignado? Sí. ¿Va a actuar o no va a actuar? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? Un fiscal de una corte de esa de César el Abusador tiene 5 extradiciones más pedidas. Algunos han estado aquí caminando por las calles de Santo Domingo sin problemas, solicitados en extradición allá. Se mantuvieron en el 20, no sé si ahora con esta administración y con este Ministerio Público Independiente, que no es una utopía, como dijo alguien, que es muy carenciado de talento y muy díscolo. Es una realidad. Ahí está. Esas muchachas hay que cuidarlas. A las 2 y a las 2 de la prensa. Ahora me decía alguien en tono de chiste: doctor, le cambiaron el nombre a Nuria. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, Nuria Piedra. No Piedra, Piedra. Esos son los méritos. Ese es el valor y el coraje de esas muchachas trabajando en el periodismo de investigación, en esa peste, en ese azote que ha diezmado nuestras juventudes imperdonablemente. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal, 11 de la mañana de domingo, y en YouTube a partir de las 12 del domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo y 9 de la noche de domingo. Así como en YouTube, porque ya desde el mediodía sí lo estará. Esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de su respuesta, si Dios quiere. Muchas gracias y hasta entonces.